Ahora, paz de Cristo. Paz de Cristo. Amén. Hemos leído parte de la historia de José. ¿Qué fue lo primero que dice la Biblia? Que Jehová estaba ¿con quién? Con José. José era el niño mimado de su papá, Jacob. Sus hermanos le tenían envidia. José vivía haciéndose sueño y le decían el soñador. Y un día sus hermanos decidieron venderlo. Lo tiraron en una cisterna. Viene siendo como un hoyo que hacen para la letrina. Y lo tiraron ahí. Y andaban unos mercaderes ismaelistas y se lo vendieron a ellos. Y esa gente lo llevaron esclavo a Egipto. Se lo vendieron al capitán de la guardia del faraón de Egipto. Y el capitán de la guardia lo puso mayordomo de su casa. Todo lo de la casa del capitán de la guardia llamado Potifar, desde que José entró a su casa, le prosperaba en todo. Dice la Biblia que Jehová estaba con José. José era un hombre, un muchacho en ese tiempo, unos 17 años, que su papá, Jacob, le hacía las historias de Dios, de Abraham, de Isaac. Y este hombre, este muchacho, fue captando todo esto porque la Biblia dice que tenemos que predicarle y hablarle a nuestros hijos de la maravilla y lo maravilloso que es Dios, de la maravilla que Dios hace a sus hijos. Y José escuchaba esto de su papá. Y José fue tomando temor de Dios. Y cuando el capitán del ejército del faraón lo puso como mayordomo de su casa, dice la Biblia que todo le prosperaba en grande manera al capitán, al comandante del ejército del faraón. ¿Qué sucede? La mujer del capitán le levantó una calumnia y le hizo creer al esposo que José quería violarla, que José quería vivir con ella, que José la estaba acosando, donde era lo contrario. Ella era el que estaba acosando a José y José nunca le hizo caso. Porque José escuchaba cómo su papá Jacob les hablaba de Dios, de la maravilla que Dios hacía cuando un ser humano se entrega al Señor, se acerca a Dios y quiere y trata de hacer la voluntad de Dios. Ustedes pueden ser un José mañana, que no importa que lo echen en una cisterna, no importa que lo vendan como esclavo, no importa que vengan los momentos difíciles que quieran venir. Ustedes deben de confiar en Dios y seguir luchando y seguir trabajando con su propósito. Nunca le tomen en cuenta a las personas que le digan a ustedes que ustedes no sirven para peloteros, que ustedes no van a lograr nada, que ustedes no van a llegar a nada. Lo único que les puedo decir es confíense en Dios y trabajen. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de maravillas. Dios es un Dios de poder. Y José confió en las palabras que su padre Jacob les hablaba de Dios. Y José confió en el Señor. Esta mujer le levantó calumnia.
a José. Y el capitán del ejército lo metió preso, siendo José inocente. Pero aún así José se mantuvo confiando en Dios. En la cárcel lo pusieron jefe de los presos. Habían 2 presos en la cárcel, el copero y el panadero del faraón de Egipto, que los habían metido presos por una falta que habían cometido. Se hicieron un sueño, se lo contaron a José. Y José le dijo al uno, a ti te van a matar y tú vas a volver a servirle al faraón. Y José le dijo, acuérdate de mí cuando esté en el palacio. Pero somos tan nosotros, terribles, que aconteció como José le profetizó el sueño. El copero fue que volvió a servir. No me acuerdo bien si fue el panadero o el copero, creo que fue el copero que volvió a servir. ¿No? Y el panadero lo mataron. Y el panadero lo mataron. Aconteció que a mucho tiempo sucedió algo en el palacio. El faraón se hizo un sueño y nadie podía interpretarlo. Ni adivino, ni astrólogo, ni mago, nadie. Y el copero dijo, en la cárcel hay un hebreo, que él fue quien interpretó el sueño mío y el panadero. Mándenlo a buscar. Cuando José interpretó el sueño al faraón y le dijo, mira, van a venir 7 hambres de abundancia de comida, 7 años de abundancia de comida y 7 años de hambre. Tienes que buscarte hombres sabios, inteligentes, que sepan labrar la tierra para almacenar alimentos cuando lleguen los 7 días de hambre. Y el faraón le dijo, ¿quién más que tú? Y el faraón pudo poner a José como gobernador de Egipto. ¿Alguien me puede decir el por qué? ¿Alguien de este grupo? No lo sé. ¿Por qué lo puso el faraón a José segundo en Egipto? ¿Por qué? Porque la adivinó el sueño. No fue porque le adivinó el sueño. Porque cuando entró a la casa del capitán del ejército, la casa del capitán del ejército del faraón prosperó en abundancia. Y él no lo interpretó. Cuando estaba en la cárcel, él interpretó el sueño al panadero y al copero. Y después el sueño al faraón. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque en todos esos momentos de frustraciones que tuvo José, José nunca dejó de confiar en Dios. Van a llegar momentos a la vida de ustedes de frustraciones, de desánimo, que van a querer empatar la mula. Y como José, que escuchó de su papá, de lo maravilloso y lo grandioso que es Dios, él decidió confiar en Dios. Ustedes deben de confiar en Dios y al mismo tiempo de confiar en Dios, fajarse para lograr su objetivo. Hay algo especial y es Dios en nuestras vidas. En el momento que nosotros ignoramos voces ajenas, voces negativas, voces dañinas y nos centramos a escuchar lo que Dios nos dice, podemos triunfar. Podemos triunfar. Hay algo que debemos de hacer, confiar en Dios y trabajar.
confiar en Dios y trabajar. José en su problema nunca dejó de confiar en Dios. Y fue gobernador de Egipto. Yo siempre quería tener academia de que para mover a mis peloteros. Y todos los demás movían sus peloteros. Y yo, Dios mío, ¿y cómo yo hago? ¿Qué yo hice? Me centré en trabajar, confiar en Dios y dije, esas academias van a llegar a mis manos solitas, porque Dios así lo va a permitir. Y así ha venido aconteciendo poquito a poquito. Y Dios me ha bendecido de una manera especial. Y al igual que ustedes también. Si ustedes se atreven a confiar en Dios y cuando llegan los momentos difíciles, cuando empiezan las críticas, ustedes hacen oídos sordos a la crítica negativa y se deciden a trabajar, ustedes lo pueden lograr, confiando y creyendo en Dios. ¿Y qué mejor si hacen lo que hizo José? Entregar su confianza, su propósito, su proyecto a Dios. Eso es una maravilla. Recuerden esto, en sus momentos difíciles, recuerden que hay un Dios que hace milagros, un Dios que hace maravillas, un Dios que es poderoso y que nos puede ayudar. Recuerden esto, que mañana lo van a necesitar. Ustedes, los que van a llegar a ser profesionales, van a necesitar de la ayuda de Dios. Ustedes lo van a ver. Y se van a acordar de Dios en esos momentos difíciles. Siempre recuerden esto, oren antes de acostarse, oren cuando se levanten, oren cuando van a empezar un proyecto, oren cuando vayan a alimentarse. Preséntenle todo a Dios en oración. ¿Qué ustedes creen? ¿Hay alguien que tiene que decir algo de esto que hemos hablado? ¿Qué pasó? Están todos mudos. Ahora nadie quiere hablar. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. Vamos a dar un aplauso al Señor. Dios les bendiga y José, Amén. ora y nos estrechamos. Dale, José. Dios tu Padre, que amor hacia la santidad de los cielos, te adoramos, te bendecimos, exaltamos, glorificamos tu nombre. Padre, gracias por este día tan maravilloso que tú nos has permitido vivir, Rey de la Gloria. Dios mío, en este momento te pedimos que nos ayudes, Dios mío, danos fuerza, sabiduría y entendimiento para hacer las cosas bien, Padre de la Gloria. Fuerza en cada uno de nuestros tendones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vámonos, chiquitos. Cierra.